Shalom Ubrajá para todos ustedes, Hanukkah Sameach para todos aquellos que conmemoran esta celebración. Hoy queremos tocar el tema de Hanukkah, pero antes quiero recordar un poquito esa hermosa letra de esta canción en hebreo, donde dice: fortaleza, roca de salvación, a ti es adecuado dirigirnos. Establece la casa de mi plegaria, y allí un sacrificio de gratitud ofreceremos, para cuando establezcas el exterminio de el opresor que vocifera. Completaré con una canción de salmo la inauguración del altar. Esta última parte, la primera y la última parte, a esa roca de nuestra salvación, es a quien nosotros en esta festividad de Hanukkah, en esta conmemoración de Hanukkah, nos debemos dirigir. Y qué bonito esa parte, la inauguración del altar. Pero bueno, vamos a empezar primero mirando qué es Hanukkah. Voy a leerles algo sobre Hanukkah cortito. Dice: en los tiempos del segundo templo, en el siglo segundo antes de la era común, los griegos dominaban en Eretz Israel. Además de gobernar el país, procuraron reemplazar el carácter de Torá de los israelíes, convirtiéndolo en un país helenista. Los griegos recorrieron todo el país obligando a los judíos a convertirse a su fe, a no respetar el Shabbat, a abandonar el estudio de la Torá y a ingerir alimentos prohibidos por la Torá. También era prohibido la circuncisión y también era prohibido tener mesuzot en sus casas y usar tzitzit, todo lo que demuestra las cosas básicas de obediencia a la Torá. Estas acciones enojaron al pueblo y lo llevaron a rebelarse. Una familia de Kohanim, de sacerdotes de la ciudad de Modi'in, se puso a la cabeza del pueblo y proclamó: Mi le Elohim Elai. Los que estén con Elohim, que vengan conmigo, que vengan hacia mí. Y agruparon en torno a ellos un conjunto de nobles y valerosos Yehudim dispuestos a luchar en contra de los griegos. Jerusalén fue reconquistada por este grupo de rebeldes y el Beit HaMikdash, el templo, fue purificado. Porque los helenistas, los griegos, se habían tomado el templo y habían dañado todas las cosas del templo, habían cesado la ofrenda diaria, los servicios del templo, habían quitado a los Kohanim, a los Leví, y habían llevado al punto aún de hacer sacrificio de cerdos en su altar. Al frente de la fuerza de los judíos estaba Yehuda HaMaccabi, fuerte y valeroso. Cuando entraron en el Beit HaMikdash y quisieron encender la menorá, el candelabro de oro, buscaron aceite que no hubiera sido usado por los griegos y hallaron un recipiente pequeño que contenía el aceite suficiente para mantenerla encendida durante un día. Sin embargo, aconteció un milagro, y ese aceite mantuvo la menorá encendida durante 8 días. En recuerdo del triunfo sobre los griegos y el maligno, y también en recuerdo de el milagro de la multiplicación del aceite, celebramos la conmemoración de Hanukkah, que significa consagración, durante 8 días a partir del 25 del último mes. Al anochecer encendemos las Hanukkiyot, que se colocan junto a una ventana para dar a conocer el milagro acaecido a nuestro pueblo. Cada día agregamos una luz, de modo que el primer día encendemos una sola luz y el octavo las 8 de la Hanukkiyá completa. Luego del encendido de las luces, entonamos el cántico tradicional, el que acabamos de escuchar, Maot Sur, y también acostumbramos a comer subganiot y levivot, cocinadas en aceite de olivas. Los niños se entretienen
y tradicionalmente juegan con su cebibor. Bueno, el punto que yo quiero tocar acá, o varios de los puntos que yo quiero tocar acá, son: el primero, Hanukkah no es una santa convocación. Eso no es discutible. Hanukkah no es una santa convocación ordenada por Akadosh Baruj Hu. Pero Hanukkah, como no es una santa convocación, ¿qué es? Hanukkah es una conmemoración, como el Día de la Independencia, como Yom Zikaron, como Yom Yerushalayim, como dos de las grandes celebraciones recordatorias, dos grandes recordatorios de los grandes milagros que Akadosh Baruj Hu hizo con el pueblo. Entonces, si nosotros vamos a mirar Hanukkah, que sabemos que significa consagración, y de ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo debemos ver esta conmemoración, porque habla de consagrar el Beit HaMikdash, habla de levantar el altar, de inaugurar de nuevo el altar que se había dejado de usar. Toma sentido. Bueno, pero estamos tocando el tema. No es una santa convocación del Eterno. ¿Pero por qué se celebra? Se celebra porque es una conmemoración, es un recuerdo, y eso sí lo tenemos ordenado. Nosotros tenemos ordenado recordar los milagros que ha hecho el Eterno con nosotros, los prodigiosos milagros. Entonces, tenemos dos grandes conmemoraciones que son Hanukkah, que la vamos a tener ahorita, y Purim. Son dos celebraciones de cómo milagrosamente el Eterno ha salvado al pueblo de Israel. Y esto hace parte de exaltar al Creador, de exaltar al Elohim de Israel. Lo vamos a mirar desde otro punto de vista también. No está ordenada la festividad de Hanukkah como festividad, pero tampoco está prohibido recordar como milagro. Entonces tenemos que entender eso. No es una santa convocación, no es una festividad, pero es una recordación. No está prohibido en ninguna parte de la Torá que se celebre la recordación de un gran milagro. Entonces tenemos que entender esto. ¿Por qué se celebra Hanukkah? Porque fue estipulado por los Kohanim, por los Levim y por los jueces de su tiempo. Y ahí es donde entra un punto a mirar. Y es en base a lo que Yeshua nos dice que debemos hacer. ¿Se debe conmemorar o no se debe conmemorar? Porque muchos dicen, bueno, no hay que conmemorarla porque no aparece como festividad de la Torah. Pero vamos a mirar un texto, y es donde está la ordenanza de sujetarnos a lo que nos es ordenado. Y vemos ese texto en Devarim, en Deuteronomio 17:9, y dice: y vendrás a los Kohanim y a los Levim y a los Mishpatim y a los jueces que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá.
Este es el texto básicamente al cual, esta es una misvá, y esta es la misvá básicamente a la cual se refiere Yeshua cuando nos dice, ellos, ¿y de quién está hablando? De los Kohanim, los Levim y los jueces. Ellos, en las enseñanzas de Moshe, se basan. Por tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis conforme ellos hacen. O sea, conforme nosotros todas aquellas cosas que están alineadas con la Torah y con el Mashiach, debemos hacerlas porque son de Torah. Entonces nosotros tenemos que saber que es de Torah exaltar los milagros que Akadosh Baruj Hu y no olvidar las proezas y los milagros que Él ha hecho. Por eso tenemos en las festividades que siempre son de recordación. Pero también por eso hay estas conmemoraciones, son dos conmemoraciones básicas en el año, donde el pueblo exalta el poder del Eterno al traer salvación a Israel. Y así fue estipulado por los Kohanim, por los Levim y por los jueces. Y nos damos cuenta, quiero ir que vayamos al libro de Yohanan, en las Besorot Tovot de Mashiach. Yohanan, en el capítulo 10, en el 22, dice, celébrase en Jerusalén la conmemoración recordatoria de la dedicación, y era invierno, y Yeshua andaba en el Beit HaMikdash por el pórtico de Salomón. Entonces, por más de que este texto, muchas personas que chocan, que quieren de pronto quitar todas estas cosas que son nuestras, y dicen, no, ahí él estaba en el pórtico de Salomón, pero él no estaba participando de la festividad de Hanukkah. Nos damos cuenta que Yeshua en sus Besorot Tovot aparece en Jerusalén. Dice, celébrase en Jerusalén la festividad, la conmemoración de la dedicación. Era invierno, ahorita estamos en invierno aquí en Jerusalén, siempre cae en invierno, y se está celebrando esa conmemoración, ese recordatorio. ¿Por qué tenía que hacer esa acotación? ¿Por qué precisamente queda escrito eso? Porque era un acontecimiento importante que estaba sucediendo, por eso lo toma como un punto a tocar el comentarista acá. Dice, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo. Si Yeshua no estuviera de acuerdo con que se recordara la grandeza del Eterno y con que se recordara muchas cosas que esta festividad de recordación trae, que involucran a Mashiach, involucran el saber que Él es la luz del mundo, entonces no hubiera estado en Jerusalén en ese momento, precisamente para que no dijeran, oye, mira, pero Yeshua está participando de esa festividad y luego que no tenemos que participar de esa conmemoración. Entonces, es como si hay un carnaval en Río de Janeiro y sabemos que hay un carnaval en Río de Janeiro de tal fecha a tal fecha, y preciso en esas fechas Yeshua estuviera allá. Diríamos, bueno, o sea, es ilógico. Es ilógico que si él va contra ciertas cosas, estuviera participando, estuviera en el lugar, estuviera en Jerusalén precisamente cuando está en el fuerte de esa. No, se hubiera ido para la Galilea, se hubiera ido para Nazaret. Pero si nos damos cuenta que él estaba allí, era precisamente porque él estaba cumpliendo lo que enseñaba. ¿Y que enseñaba? Ellos en la enseñanza de Moshe, en la cátedra de Moshe, se asientan, se basan. Por tanto, todo lo que digan que guardéis, guardarlo. Pero lo que pasa es que ahorita se está recibiendo mucho ataque, se está diciendo es una fiesta pagana, es una fiesta, es la imitación de la Navidad de los gregorianos. Entonces, aquí es donde entro a preguntarte, y es donde el argumento cae el argumento cae por su propio peso. Una pregunta: ¿qué es la Navidad, supuestamente? Supuestamente es la recordación del nacimiento de Yeshua.
Y yo te hago una pregunta. ¿En este momento se celebraba Navidad en Jerusalén o se celebraba Navidad en el mundo? No. Ni siquiera Yeshua era todavía un personaje histórico, un personaje mundial. No se habían inventado todavía la farsa de la Navidad. Entonces, si te das cuenta, vemos aquí que ya se celebraba Hanukkah en Israel. Porque esto ocurrió en el tiempo de los Macabeos. Lo puedes corroborar en el libro de Yohanan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la recordación de la dedicación. Era invierno. Hanukkah significa eso, dedicación, consagración. ¿De qué? ¿De la dedicación de qué? ¿De la consagración de qué? De el Mizbeach. Hanukkah a Mizbeach. La consagración del altar. ¿Del qué? Del Beit HaMikdash. Ya se celebraba. Entonces, eso que te quieren hacer creer de que Hanukkah no se debe celebrar porque es como la Navidad pagana de los judíos, simplemente es antisemitismo. Simplemente está contrariando a algo que Yeshua, si hubiera estado allí, ¿por qué Yeshua no se paró y dijo: vosotros religiosos, fariseos, esto y lo otro, que guardáis esta festividad pagana? Pero lo vemos participando, lo vemos estando en Jerusalén. Si no hubiera querido participar, pues no hubiera ido a Jerusalén. Y más la Jerusalén de esos tiempos, que es mucho más pequeña de la que hoy en día conocemos. Y los que han tenido la oportunidad de venir, ustedes saben que la Ira Ticá es muy pequeña. Entonces no hubiera estado ahí. Y además no hubiera enseñado lo que encontramos en Devarim, que debemos sujetarnos a las decisiones, siempre y cuando esas decisiones vayan conforme a la Torah y van conforme a Yeshua. Entonces vemos que conforme a la Torah no está prohibido, antes está ordenado exaltar y recordar los grandes milagros y prodigios que el Eterno ha hecho con nosotros para santificar su nombre en público. Y conforme a Yeshua vemos que Él dice: todo lo que ellos digan que guardéis, guardarlo, mas no hagáis conforme a los pecados que ellos hacen. Las cosas pecaminosas, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que se le haga más énfasis a dar regalos, que no en todo lugar se dan regalos. También todo el mundo dice: no, es que ellos son la fiesta de los regalos de ellos. No, no en todo lugar se hace así. No todo tiene que ser comercial, ni tampoco en que se le haga tanto énfasis al cebibón, un jueguito que se hace. Eso ya es secundario. Pero cuando se hace énfasis en recordar el milagro, en recordar que unos pocos pudieron contra muchos, en recordar que el Eterno quiere que nosotros saquemos la impureza de nuestro Beit HaMikdash, de nuestro corazón, que Él desea que nosotros inauguremos, consagremos ese Mizbeach de nuestro corazón. Esta es la oportunidad para, como lo dice la canción, al final dice: inauguración del altar, Hanukkah Mizbeach. Es tiempo de que levantemos un altar. Y lo mismo, Yeshua dice: una luz no se coloca debajo de una mesa, sino se coloca en un recipiente, en un, ¿cómo se dice eso en español? En un armario, en una mesa, en algo lejos no, sino en una ventana, para que se vea desde lejos la luz. Esta festividad también nos recuerda eso, lo que Yeshua nos dice, que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Nos recuerda también el aceite de la consagración. Nos recuerda que nosotros tenemos que llenar nuestras vasijas de aceite del Ruach de Elohim. Tenemos que tener un sacrificio en ese Mizbeach, que es la sangre suya, su sangre. Nosotros tenemos que no dejarnos paganizar. Tenemos que no dejarnos asimilar. Tenemos que saber que así seamos unos pocos, manada pequeña, como llama Yeshua. Estamos llamados a vencer si no nos dejamos asimilar, si no dejamos apagar esa llama de nuestro interior, que es producida por el aceite Kadosh, el Ruach Elohim. En ese sentido, estoy de acuerdo con que celebremos Hanukkah. E invitaría a todos que en ese sentido
celebremos Hanukkah. Beshem Yeshua HaMashiach. Desde Israel, Hanukkah Sameach. Para todos aquellos que van a encender una Hanukkiyot en demostración de que la luz de Mashiach brilla en la oscuridad, brilla desde su interior, desde su corazón, y en manifestación de que has levantado y has consagrado un altar en tu corazón para mostrar la Torá y al Mashiach de Israel.